Alrededor del año 2800 a.C., vivía un cazador llamado Nimrod en Babilonia, la cual estaba ubicada entre el río Tigris y el Éufrates. Cuando los animales salvajes amenazaban a la gente, él los protegía con su poder. Como la gente lo respetaba y apoyaba, Nimrod se hizo arrogante e incitó a la gente a construir la Torre de Babel. ¡Vamos! Edifiquemos una torre cuya cúspide llegue al cielo. Hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Estas obras de Nimrod, que estaban contra Dios, continuaron hasta después de su muerte. Semíramis, esposa de Nimrod, insistió en que Nimrod había llegado a ser el dios Sol. Ella cortó en pedazos el cadáver de Nimrod y los envió a cada tribu de Babilonia. La gente consideraba sagrado el lugar donde una parte de Nimrod hubiera sido enterrada. Ella también aseguró que Nimrod se había reencarnado en su hijo. El dios Sol Nimrod se encarnó como mi hijo Tammuz. El que cree y sigue a Tammuz, sigue a Nimrod. Como Semíramis gobernaba Babilonia en lugar de su joven hijo Tammuz, ella maniobraba al pueblo para que la adoraran. Los monumentos de Semíramis con su hijo Tammuz en brazos estaban puestos en toda Babilonia, junto con varias imágenes representando al dios Sol. El culto al Sol y el culto a la madre y al hijo, que era un plan ideado por Semíramis, echó raíces como una religión de Babilonia. La idolatría que provenía de Babilonia se expandió a muchos países después de la caída de la Torre de Babel. Esto sucedió cuando los babilonios, que estaban esparcidos por todo el mundo, llevaron la adoración del dios Sol y la adoración de la madre y su hijo. El culto al Sol y el culto a la madre y su hijo fueron asimilados por las culturas y religiones de muchos países, adoptando varias formas y nombres. Nimrod, el dios Sol, fue conocido como Mitra en Persia, Sol en Roma, Ra u Horus en Egipto y Apolo en Grecia. Semíramis y Tammuz, que fueron el inicio de la adoración de la madre y el hijo, fueron llamados Isis y Horus, Venus y Dionisio, Diana y Atis, y Astarot y Tammuz respectivamente. Además, la imagen de la diosa sosteniendo un bebé en sus brazos fue venerada en muchos países del mundo. Si es así, ¿fue el culto de la madre y el hijo la creación de una época que fue acogida solo en Babilonia? Sorprendentemente, la adoración del hijo y la madre de Babilonia se han transmitido a través de miles de años y existen aún hasta el día de hoy. En el Vaticano de Roma, podemos encontrar el culto a la madre y el hijo en su estado original. Hay varias formas del sol en la Basílica de San Pedro, que es una de las construcciones más importantes de la Iglesia Católica. La aureola está alrededor de la cabeza de la estatua de Pedro, y la imagen del sol está inscrita sobre su cabeza, incluyendo la imagen del sol destellante con oro en el centro de la basílica. Podemos encontrar varios tamaños de la imagen del sol debajo del altar mayor, y en cada columna en forma de espiral. Incluso la cruz sobre el altar y los utensilios usados para la comunión y la vestimenta del sacerdote tienen las imágenes del sol. En cada lugar de la Iglesia Católica
podemos encontrar las imágenes del Sol en varios tamaños y formas. Entre varias formas del Sol en la Iglesia Católica, algunas tienen la figura de una paloma dentro de ella. ¿Qué relación hay entre la forma del ave y la adoración del Sol? En la antigua religión de la adoración del Sol, el dios Sol solía ser representado como un ave. El dios Sol representado como un ave se originó en Egipto y se expandió a Roma. El Sol de Asiria estaba representado como un ave alada y el dios Sol egipcio Ra y Horus tienen la forma de un ave. La famosa ave de fuego egipcia, el ave fénix, también es el arquetipo del culto al Sol. También en Roma la gente llevaba el ave, el símbolo del dios Sol, sobre el mástil. Entonces, ¿por qué el altar mayor en la Basílica de San Pedro tiene la imagen del Sol con un ave dentro? La Iglesia Católica insiste en que el ave en la imagen solar es el Espíritu Santo. Pero esto es simplemente una excusa. Cuando trazamos las costumbres del culto al Sol, el ave es el dios Sol alado, que los adoradores del Sol sirven. Ofreciendo el pan y el vino a la imagen del ave, no lo ofrecen al Espíritu Santo, sino al dios Sol. La estatua de la Virgen María con su Hijo Jesús se yergue en un lugar llamativo de la Iglesia Católica, sea en una gran catedral o en una capilla de un pequeño pueblo. La gente muestra respeto delante del cuadro o de la estatua de María y oran. Incluso el Papa ora ante María con la cabeza inclinada. ¿Por qué la gente alaba y adora a María, de quien nació Jesús? Un famoso obispo católico y escritor, Alfonso Ligorio, explicó en sus escritos que es más efectivo orar a María que a Cristo. Se narra en las crónicas franciscanas de Fray León que cierta vez vio una escalera roja en cuyo vértice se hallaba Jesucristo, y otra blanca en cuya cima estaba su Santísima Madre. Vio que algunos llegaban para subir por la escalera roja, subían algunos escalones y se caían, volvían a subir y volvían a caer. Fueron pues invitados a dirigirse a la escalera blanca y vio que por ella subían fácilmente, porque la Santísima Virgen les extendía la mano y así llegaban seguros al paraíso. La historia creada por la desbordante imaginación sonó convincente. Aunque fue una historia creada por un hombre, el Papa Gregorio XVI canonizó a Ligorio como santo, y el Papa Pío IX lo declaró como doctor de la Iglesia Católica. En estos días, a los católicos se les enseña que es mejor orar a María, que es misericordiosa y nos comprende.
hay que acostumbrarse a acudir a nuestro Señor Jesucristo por medio de María, por su intersección y su crédito para con Él, de suerte que nunca nos hallemos solos cuando vayamos a pedirle. La lógica verosímil de que Jesús no puede rechazar las peticiones de María porque ella es su madre se muestra muy bien a través de la imagen de María y su hijo Jesús. En la mayoría de los casos, Jesús está en los brazos de María. Esto baja la categoría de Jesús a un pequeño bebé que siempre depende de María, y hace que la gente piense que Él no puede hacer nada sin María. Hoy en día, los católicos piensan más en María que en Jesús. Ellos llaman a María la Madre de Dios, lo cual implica que ella está por encima de Dios. María como mujer es simplemente una creación que fue escogida para concebir a Jesús. Qué ridículo es que una creación sea llamada la Madre de Dios, porque Dios usó su vientre para nacer en esta tierra. No obstante, la Iglesia Católica venera a María como la Madre de Dios. El culto a María de la Iglesia Católica nos recuerda el culto de la Madre y su Hijo de la antigua Babilonia. Así como Semiramis propagó cegazmente el culto de la Madre y su Hijo a toda Babilonia, cuando ella gobernaba en lugar de su hijo Tamuz. Ahora la Iglesia Católica hace que la gente adore a María y no a Dios, aceptando el culto de la Madre y el Hijo de Babilonia. La Basílica de San Pedro está ubicada en la Ciudad del Vaticano. La estatua de bronce de San Pedro siempre atrae a muchos turistas. La gente cree que sus deseos se cumplirán cuando oren tocando el pie de Pedro. Por eso los pies de la estatua están desgastados. La razón más grande por la que cada año más de 10 millones de personas en promedio visiten la basílica es que insisten que Pedro, que fue uno de los 12 apóstoles de Jesús, fue enterrado directamente debajo del altar mayor de la basílica. Estos son rumores totalmente infundados, pero la gente ora por la bendición de Dios delante del altar con una fe ciega. Incluso enseñan a la gente que pueden recibir ayuda, la ayuda que no pueden recibir de Dios, si alaban y oran en los nombres de los santos muertos. Senos propicio y asistirnos desde el cielo, oh poderosísimo protector nuestro, en el combate que al presente libramos con el poder de las tinieblas, y del mismo modo que en otra ocasión librasteis del peligro de la muerte al niño Jesús, defended ahora la Santa Iglesia de Dios de las acechanzas del enemigo y de toda adversidad. Sorprendentemente, la adoración a los santos también tiene su origen en Babilonia. Ya que los babilonios tenían casi 5.000 dioses, había suficientes como para escoger. Cada mes y cada día del mes
estaban bajo la protección de una divinidad particular. En la antigua Babilonia, los roles de los dioses se dividían según los problemas y ocupaciones de la gente. Por eso adoraban a ciertos dioses asociados con sus necesidades. Esto ha continuado en la Iglesia Católica. Los católicos oran a ciertos santos asociados con sus problemas, a fin de poder recibir ayuda. Así como vamos a diferentes médicos según la clase de enfermedad, los católicos van a diferentes santos según sus necesidades. Así como bajaron de categoría a Jesús a un pequeño niño que depende de María a través del culto a María, la adoración a los santos también lleva a la gente a pensar que Jesús es más débil que los santos muertos, de modo que no pueden ayudarlos. En ninguna parte de la Biblia podemos encontrar. En lugar de esto, la Biblia nos advierte que la adoración de cualquier cosa en lugar de Dios es idolatría. La Iglesia Católica incluso eliminó el segundo de los 10 mandamientos, a fin de que pudieran ellos quebrantaron la ley de Dios. No te harás otros dioses ni los servirás. Y se opusieron a Dios. La Iglesia Católica realiza una ceremonia particular delante de la imagen del sol. Al ver sus misas, podemos encontrar que está directamente relacionada con la adoración del sol. En el altar que tiene la imagen del sol, los sacerdotes levantan el pan redondo. Ellos lo llaman elevación e insisten en que ofrecen el pan a Dios. Pero ofrecer el pan redondo, que se asemeja a la imagen del sol, y considerar el pan redondo como el dios sol, ha existido en la adoración del sol del paganismo. La columna encontrada en las excavaciones de la ciudad de Cananite de Azor muestra la ceremonia de levantar la aureola con ambas manos en alabanza. Los egipcios también adoraban al sol, levantando el sol con ambas manos. ¿Es coincidencia que la costumbre de la adoración del sol de los paganos y la liturgia de la Iglesia Católica sean la misma? En días especiales, colocan el pan en el cuadro en forma de sol y desfilan en las calles para la exhibición pública. Todos los creyentes se inclinan delante del pan para mostrar su respeto y adoración. Curiosamente, la custodia, que es el vaso usado para mostrar el pan consagrado de la Eucaristía, tiene un modelo del sol. En el altar donde el sacerdote ofrece el pan, también existe la forma del sol. Ofreciendo el pan en el modelo del sol, ellos adoran al sol.
También en la plaza de San Pedro, la imagen del sol está hábilmente escondida. En un círculo de la plaza hay una cruz con una X atravesada. Esta luce exactamente como el símbolo del dios sol babilonio Shamash. Los babilonios llamaban al dios sol Shamash y su símbolo es la cruz con una X atravesada. Por tanto, podemos ver fácilmente que la plaza de San Pedro está modelada con el símbolo del dios sol babilonio Shamash. Incluso tiene un círculo más en su interior, al igual que el símbolo de Shamash. El dios sol babilonio Shamash también aparece en la imagen de una rueda. Los antiguos adoradores del dios sol creían que el dios sol montaba el carro y consideraban la rueda del carro como el sol. Para nuestra sorpresa, la plaza de San Pedro tiene la forma de la rueda. El obelisco en medio de la plaza es el eje, y la plaza misma es la rueda. Podemos apreciar que la plaza de San Pedro también es la representación del sol. Podemos encontrar otra característica del culto al sol en la Iglesia Católica, en su uso de lámparas y velas. Incluso en el día, encienden lámparas y velas sobre el altar. La gente compra los cirios expuestos delante de la estatua de María, santos y papas, para poder encender el cirio, ponerlo sobre el altar y orar. Cuando comienza la misa o marchan en procesión después de la misa, el sacerdote que carga el cirio siempre está en la parte delantera. ¿De dónde viene el uso de cirios en la Iglesia Católica? El historiador Alexander Hislop dice que el uso de cirios en la Iglesia Católica viene de los ritos paganos. El uso de tales lámparas y cirios proviene de la misma fuente que todo el resto de la superstición papal, pues así, según los ritos establecidos por Zoroastro, era adorado el dios sol. También en Roma figuran profusamente las velas de cera en las procesiones paganas, acompañado por los sacerdotes con sobrepellis y con velas de cera en las manos, vestido con sus mejores galas. En la isla Molucas se usan velas de cera en el culto de Nito, o el diablo a quien estos isleños adoran. Los eruditos católicos también admiten que el uso de los cirios en la Iglesia Católica viene del paganismo. No necesitamos negarnos a admitir que las velas, así como el incienso y el agua bendita, eran comúnmente empleadas en los cultos paganos y en los ritos del tributo a los muertos. No debemos olvidar que la mayoría de estos accesorios para el culto no estaban identificados con algún culto idólatra en particular, pues eran comunes a casi todos los cultos. Los cirios aparecen comúnmente en numerosos ritos de los paganos. Y esto prueba que el uso de los cirios en la Iglesia Católica proviene de la adoración del dios Sol.